Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal Flopecine y hoy vamos a hablar de una película mítica, El Sargento York. Comenzamos. El Sargento York, una película dirigida por Howard Hawks, del que ahora hablaremos largo y tendido, del año 1941. Decíamos lo de las fechas, ¿lo acordáis? Decíamos, una película tiene tres fechas: la fecha en la que está hecha, la fecha que rememora en la cinta, en el filme, y la fecha en la que yo la veo. Vamos a recordar ese eje que decíamos, ¿no? 1941, la fecha de realización, pero ¿qué es lo que me cuenta? La historia de un granjero de Tennessee, Alvin York, interpretado por el actor Gary Cooper. Pero nos cuenta la historia desde 1910, es decir, que estoy yendo del año 1941, el que ha hecho esta película, el que la ha dirigido, que es Howard Hawks, me está mandando a 1910. Si yo esa película la veo ahora, en el año actual, en el año 2024, estoy haciendo un ejercicio de retroceder 115 años. Eso es lo que diría alguien pues, que no le guste esto de las películas antiguas. Pero un sociólogo o un comunicador se daría cuenta de que el cine tiene mucha potencia, pero una de las potencialidades que tiene el cine es que me permite mostrarme cómo era la sociedad. Y sobre todo cuando me voy hacia atrás, con gente que ha conocido eso, porque vamos a ver que esta película, El Sargento York, de 1941, interpretada por Gary Cooper y por Walter Brennan, fue presenciada en su rodaje por el propio Sargento York. Es decir, y él mismo decía, ahí veis una fotografía de los dos York, el de verdad y el actor, perdón, y él decía que no encontraba a un actor mejor para interpretar a su papel que el propio Gary Cooper. Eso va por delante. Después decir que es la historia, es una cinta que tiene más de 2 horas de duración, 2 horas 10. El guionista es un jovencísimo John Huston, que luego despuntará como director. Y luego nos encontramos con que gran parte de la cinta se desarrolla en el mundo rural, en el mundo civil, y la última parte es la que es de corte bélico, ¿no? Históricamente, Alvin York fue un combatiente norteamericano de la Primera Guerra Mundial y fue el combatiente más laureado, más condecorado, vamos a decir, ¿no? Con diversas medallas por su valor. Y era el cabo York y concluyó la guerra como el sargento York. Pero todo eso tendréis que verlo en la película y disfrutar de ella, ¿no? Sobre todo de que, repito, nos muestra una sociedad y un ejército que ya no existe, porque este hombre se declara objetor, porque dice que matar va contra la Biblia y no hay que matar. Entonces recurre a todas las juntas de clasificación, pero al final tiene que ir al ejército, como he dicho fue. El ejército siempre recibe, bueno, vamos a decir, mirando un poco de soslayo, mirando de otra manera al que no lleva bien el paso, al que no va como todos, ¿no? Por así decirlo. Y pues piensan que va a ser una persona incómoda o ingrata, o incluso un agitador. Hablo de la América de 1917, es decir, de hace más de 100 años, ¿no? Todos los ejércitos de hace más de 100 años, con ametralladoras de tambor, con gorros de instrucción, con polainas, es decir, con equipo que ya no se ve, que con guerreras cerradas hasta arriba, ¿no? Esos instructores, los oficiales y los suboficiales sobre todo, que son los que están al lado del soldado, le reciben con cierta inquina, porque dice, este no ha querido venir aquí, ¿no? Y van descubriendo que es un soldado ejemplar. Eso hasta ahí podemos leer, como decía aquel. Pero es que la primera parte, o las 3 primeras partes, que es la vida rural en su pueblo, en el Valle de las 3 Patas, quiero recordar, y cómo Alvin York, y cómo Howard Hawks nos cuenta la historia en un sitio
perdido en las montañas de Tennessee, ¿no? Y ahí vemos cómo era esa sociedad. La madre le está remendando unos pantalones, la pobreza, la lumbre, la leña, es decir, la vida que llevaba esa sociedad norteamericana de la España, o en este caso, perdón, de la América rural, de la América profunda, que diría un sociólogo, ¿no? Ahí tenemos la muestra. Pero es que cuando está en el ejército convive con gente de otras vamos a decir, no digo etnias, de otras naturalezas. Y hay uno que se llama Pushet, que sale muy poquito, pero él le queda muy impactado, Pushet, porque es precisamente un chico que trabaja en Nueva York. Y él trabaja en el metro. Y cuando le habla de Nueva York, George se queda como al helado, ¿no? Dice, ¿qué me está contando este de Nueva York? Dice, ¿y qué es eso del metro? Dice, pues un tren. Dice, esto es verídico. O sea, que esto, ahora que nos parece normal ver un tren por debajo de tierra, para mucha gente era algo extraño. Dice, ¿pero cómo que va a ir un tren por debajo de tierra? Va por arriba. Dice, no, va por debajo. Y se llama metro. Entonces, hay un momento de la película, repito, esto no se hace spoiler, por la película tenéis que verla completa, en el que cuando él está en Nueva York dice, ¿qué quieres hacer? No sé qué, no sé cuánto. Le están agasajando. Es un héroe militar. Dice, yo quiero ver el metro. Fijaros la potencia que tenía el servicio militar cuando no estaba degradado, estaba actualizado, luego se dejó caer y morir en muchos sitios porque se desactualizó, porque juntaba a personas de diferente condición social. Ese trabajador del metro de Nueva York con ese granjero de las montañas de Tennessee. Eso está perfectamente retratado por la dirección de Hawks. Y luego está el cura del pueblo, que el cura del pueblo es Walter Brennan, que era amigo íntimo, era amigo de Gary Cooper, pero además es que hace un papel impresionante. Y hay una secuencia cuando le pregunta, dice, oye, tienes que ir a alistarte, dice, que no cuenten conmigo, dice York. Y el cura, que es el que va a la junta de alistamiento, dice, tienes que alistarte porque tienes que enrolarte, ¿cómo te tienes que alistar? Dice, no, porque matar va contra la Biblia y el ejército hay que matar. Dice el cura, dice, tienes un gran sentido de la religión, dice, el que usted me enseñó. Como diciendo, no me vengas a mí a decir ahora que esto está mal. Es decir, es unos diálogos y luego pues la historia de este hombre de a pie, de a pueblo, de rural, vamos a decir, ¿no? Con todos los respetos y admiraciones. Y luego que tiene una cosa que, si la habéis visto la película lo recordáis, es que para disparar moja el punto de mira para hacer puntería. Bien, el sargento York, de 1941, dos intérpretes, pero sobre todo principalmente Gary Cooper, luego está Joan Leslie y George Tobias, pero sobre todo Walter Brennan. Fue nominada a 11 Oscars, 11 premios de la Academia y recibió 2. Al mejor montaje por William Holmes y a la mejor interpretación, actor principal por Gary Cooper, fue su primer Oscar, ¿no? ¿Qué películas? Y luego la dirección, que hemos dicho, Howard Hawks. Howard Hawks, hay que hablar de él y bueno, ahora hoy vamos a inaugurar una sección que se llama Invitado, y en esa sección de Invitado vamos a intentar hablar con alguien que nos hable de Howard Hawks. Howard Hawks es un director que estaba muy vinculado a la comedia, pero habría que destacar de él pues muchísimas películas, pero vamos a intentar algunas rápidamente, ¿no? La fiera de mi niña, una comedia magnífica. Luego también este director tenía mucho tributo a lo que eran las alas, los aviones, y podemos encontrar una película fantástica como es Solo los ángeles tienen alas, también con Gary Grant. Y luego pues su esfuerzo, su apoyo a la causa de la guerra, en Sargento York es un caso de ellos, porque justo la película sirvió como banderín de enganche para los norteamericanos, pero al volver de su corta luna de miel, Hawks decidió arrimar el hombro para su país y para su ejército, y rodó una película de la que hablaremos en uno de estos vídeos, Fuerzas Aéreas, una película totalmente aérea y que está en todas las escuelas de vuelo de los Estados Unidos hasta más de 60 años como película de instrucción, ¿no? También podemos destacar Atari, como película, Atari, que es el nombre de peligro, creo que es en un dialecto de los pueblos de África, y El Dorado, que yo también tengo una especial predicción por esta película, con esa banda sonora fantástica y con esas interpretaciones magníficas. Howard Hawks, El mundo del cine, hay un libro maravilloso que ha salido hace poco, que se llama Howard Hawks, de la editorial Atari Books. Hablaremos ahora de ello con nuestro invitado, ¿no? Y luego, para finalizar,
de Gary Cooper. De Gary Cooper, su primer Oscar fue este, El Sargento York, y podemos destacar de los años 30 películas como Marruecos, en la que interpreta a un legionario en esa legión extranjera francesa con una Marlene Dietrich, que yo creo que está mucho mejor que él, y con Adolphe Menjou. También de los años 30 alguna película que hizo con Frank Capra, pero sobre todo Juan Nadie. Juan Nadie es una película con Barbara Stanwyck con la que formó pareja en varias ocasiones, ¿no? Y luego decir los años 50, pues es los años después de la guerra. Hay otro segundo Oscar para él con Sol ante el peligro, una verdadera joya del cine, del montaje y sobre todo de una parábola de cómo un hombre se puede quedar solo por defender sus principios. También podríamos destacar películas de aventuras como Buffalo Bill del año 1936 con Cecil B. DeMille o la película Tambores Lejanos. Gary Cooper, el rostro del hombre bueno, ingenuo y valeroso, el rostro de la América hasta la guerra de Vietnam, recalco. A partir de la guerra de Vietnam hay otra América, de la que también podemos hablar con sociólogos o con politólogos o con los ólogos que queráis poner, ¿no? Gary Cooper, Howard Hawks, una película fantástica. Y el Sargento York, repito, el Sargento York, que históricamente él capturó a más de 150 alemanes, pero bueno, eso lo tenéis que ver en la película. Antes de finalizar, y de los títulos de crédito, pues hemos conseguido, gracias al Club Zayas y a una pequeña, iba a decir entrevista, pero en realidad es una grabación con una persona que consideramos que es importante, sobre todo que nos cuente cosas del mundo del cine, ¿no? Persona importante, no conocida probablemente, pero importante. Andrés Moret, Urdampilleta, que es operador de cámara, fotofija, guionista y escritor, sobre todo guionista en Hollywood. Os dejo con ese unos minutos de conversación con Andrés Moret. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí con Andrés Moret. Andrés, lo primero de todo, gracias por estar por nosotros y vamos a entrar rápido aquí en materia. El Sargento York, hemos dicho que es una película del año 1941, que es una película dirigida por Howard Hawks, del que tú sabes mucho. Y bueno, para ti que es guionista, que trabajas en Hollywood, en la meca del cine y todas estas cosas, ¿qué podías tú destacar de esta película? ¿O qué le dirías tú a alguien, a un marciano que no haya visto esta película, que llegue a la Tierra a verla? Hombre, realmente Sargento York fue una de las grandes películas que se hizo en Hollywood que ayudó al esfuerzo de los aliados a meterse en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el trabajo de Hawks, que no había ido a porque era muy aéreo, ¿no? Él era muy aéreo. Exactamente. Se tomó muy en serio esta película y fue una de las películas que le dio a él nombre, que le dio categoría y le dio estatus en Hollywood. Creo que por los actores quizás o por la historia. Yo creo que de todo un poco. Creo que a lo mejor hasta la fecha el trabajo de Hawks que había hecho no se le había dado la categoría necesaria para reconocerla a nivel nacional. Y creo que esto le pone en una situación de privilegio. O sea que además de Gary Cooper o Walter Brennan está el hecho de que la dirección, ¿no? Sí, eso y desde luego el guión de John Huston, ¿no? Bueno, eso sabes tú mucho de guión. Bueno, intento saber. A ver, alguna curiosidad del guión que nos puedas decir. Desde luego el trabajo de Huston, o sea que era John Huston el guionista. Que evidentemente el gran director que luego fue, él empezó de guionista. Claro. Y el trabajo de adaptación de ese libro en el que está basado la memoria del Sargento York. Exacto, creo que fue un trabajo titánico, porque destilar todo eso en una película como esta. Te quería hacer una pregunta un poco así indiscreta. ¿Para ser director tú piensas que hay que ser primero guionista? ¿O se puede ser director sin haber visto nada más que coger el guión como el que por ejemplo, Billy Wilder hacía unos grandes guiones con el Diamond, ¿no? John Huston es el guionista de este Sargento York. ¿Tú como guionista te ves un día dirigiendo? ¿O crees que te valdría saber ser guionista para ser director? Yo creo que sin duda el director
tiene que saber de guión y tiene que saber hacer un guión y cómo sacarle partido al guión. Creo que es muy importante que el director sepa hacer eso. Alexander Payne, en su última película, Los que se quedan, cuenta que él no ha escrito el guión, pero él ha guiado lo que el guionista ha ido haciendo para mostrar lo que él quería mostrar. Entonces, en ese aspecto creo que la labor del guionista y del director tienen que ir parejas. ¿Puede ser bueno o no que sea la misma persona? Yo creo que haya, como Wilder y Diamond, creo que hay una pareja de escritura es lo ideal. Es que haya cuatro ojos que vean, ¿no? Como Garth y Valcárcel cuando trabajan juntos, ¿no? Pues hablaremos. Muy bien. Oye, pues una última pregunta sobre el Sargento York. Tu impresión personal. Es una película bélica, pero es una película costumbrista. En fin, mi impresión personal de esta película, que a lo mejor la has visto hace mucho tiempo, pero bueno, siempre te queda lo del dedo que moja para disparar, que no quiere ir a la guerra y es un objetor de conciencia, que es una figura histórica norteamericana. Yo creo que esta película viene, digamos, en un sándwich en la filmografía de Hawks, que también es lo que tiene Hawks, salta de un género a otro y te hace una obra maestra en cualquiera de los géneros. Que a mí, siendo mis películas favoritas las comedias de Hawks, creo que en esta película consigue transmitir un sentimiento digamos casi capraesco, ¿no? De Capra. Sí, Capriano. Sí, puede ser. Del tema. Entonces, me gusta ese sentimiento que te transmite la película. Se quedan los pequeños detalles, ¿no? En el pueblo, el cura que le dice, tienes que alistarte, pero yo no me voy, ¿no? La Biblia, matar, tal. Esa dicotomía, esa especie de devaneo mental americano, ¿no? Exacto. Bueno, pues Andrés, también decirles que, bueno, Andrés está en Atari Books, es uno de los escritores, aparte de guionista, y hay un libro sobre Hawks, ¿no? Sí, acabamos de publicar una biografía de Howard Hawks que escribió Todd McCarthy en el año 97, 20 años después del fallecimiento de Howard Hawks, y es una biografía que realmente consigue desengranar el personaje que fue Howard Hawks, y que hasta la fecha no se sabía, digamos, si lo que había dicho Hawks era mentira o verdad, porque era una persera que nunca te iba a decir... El zorro plateado gris, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces era una persona que, digamos, que navegaba de una manera las aguas y nunca sabía si te estaba contando un cuento, un cuento chino o era fairy tale. Exacto, o era verdad. Y McCarthy consigue hacerlo brillantemente con las fuentes que todavía en aquella época estaban vivas del mundo de Hawks. Por alguna razón que desconocemos, no estaba traducido al castellano y no estaba editado, pero Eduardo Torres Luces se empeñó en que fuera uno de los libros estrella. Pues habéis hecho un gran trabajo. Gracias. Muchas felicidades por ese trabajo. Y gracias a ti por estar con nosotros en este Flope Cine, sobre todo dedicado al sargento, a la figura del sargento, importantísima figura del sargento en el mundo militar. Muchas gracias, Andrés. Un placer.